como tema: José es más que José. Porque yo quiero hablar de algunas cosas que usted quizá la ha leído, pero quizá no se ha enfocado en ellas. Y para que usted pueda entender un poco más de lo que el Señor quiere transmitirle en esta mañana, yo quiero refrescar un poco la historia de José. La Biblia dice que Jacob tiene 12 hijos, pero que de esos 12 hijos, él ama más a José porque lo tuvo en su vejez y lo tuvo de la mujer que amaba. Y la Biblia dice que a causa de una túnica de colores, esa túnica de colores representaba autoridad, representaba gobierno, representaba liderazgo, y que a causa de esa túnica de colores y de unos sueños que José se había hecho, la Biblia dice que sus hermanos lo odiaban más. José no solamente era el niño, el hijo preferido de su padre, sino que cuando uno va notando la Biblia, no solo lo era, sino que lo presumía, y a su nombre. Entonces, la Biblia dice que Rubén y Judá son los que quieren librarlo con astucia para hacerlo llegar a su padre, pero todos habían propuesto matarle para destruir sus sueños, y a su nombre. Gloria. Cuando él va a visitarlo en una ocasión, la Biblia dice que mientras él llegaba, los hermanos dijeron: ahí viene el soñador, vamos a matarle y vamos a ver qué va a pasar con sus sueños. Pero vuelvo y repito, Rubén, que era el primogénito de sus hermanos, y Judá en un momento dijeron: que nosotros vamos a ganar matando a nuestro hermano y trayendo sangre inocente sobre nosotros. Y dice que lo libraron de la muerte para que lo vendieran a los ismaelitas que pasaban hacia Egipto. Yo cuando leo esto me impresiono, porque a veces nosotros cuando estamos predicando, nosotros tratamos de ponerles cosas al mensaje para hacer que el mensaje sea más impactante, para que el mensaje llegue, llame más a la atención. Y dentro de ponerle esos pequeños ingredientes, esas añadiduras, a veces mentimos. Por eso yo no comparto la idea de mucha gente que se para en un altar, de muchos predicadores que dicen: cuando yo estaba en mi proceso nadie me ayudó, cuando yo estaba en mi proceso me dejaron solo. Mentira del diablo y mentira tuya, y a su nombre. Gloria. Siempre hay alguien que te da la mano. Siempre hay alguien que Dios utiliza como instrumento de bendición. Lo decimos así: a mí nadie me ayudó, yo pasé mi desierto solo. ¿Sabe para qué? Para que suene más impactante. Por eso yo siempre he dicho que hay palabras, escúcheme bien, hay palabras que emocionan, que hacen llorar, que te hacen saltar, que provocan aplausos, pero muchas veces no son ciertas y menos bíblicas. Y a su nombre. Porque todo lo que nos mueve las emociones y nos mueve la carne no significa que sea verdadero, que sea bíblico, ni siquiera que venga de parte de Dios. ¿Están aquí? Esto pica pero edifica. Hay palabras que te emocionan pero no son ciertas y te sacan lágrimas. En medio de tu proceso, en medio de tu dolor, siempre hay alguien que te da la mano. Siempre hay alguien que ora por ti. Siempre hay alguien que intercede por ti. Siempre hay alguien que te va a dar un plato de comida. Siempre hay alguien que te va a dar una palabra, y a su nombre. Gloria. En medio de su desierto, Rubén y Judá intercedieron para que no lo mataran. Pero dice que lo llevaron esclavo a Egipto. Cuando lo llevan a Egipto esclavo, dice la Biblia que llega a la casa de Potifar. Potifar era el capitán de la guardia de Egipto. Y la Biblia dice que en la casa de Potifar es que José comienza a desarrollar lo que ya había sido profetizado sobre él, de que él sería un líder y que sus hermanos y su padre se inclinarían ante él, que él gobernaría sobre ellos. José solamente está pensando en un sueño, pero la realidad de José fue una realidad dura. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado sueños? ¿Cuántas veces Dios nos ha dado profecía? Tú vas a ser profeta, tú vas a ser líder, tú vas a ser pastor, tú vas a tener una familia, tú vas a ser bendecido. Y nosotros nos emocionamos al escuchar la promesa de Dios, pero no sabemos el precio que eso va a tomar, y a su nombre. Gloria. A veces Dios te dice: vas a ser profeta, pero no sabes cuánto te van a criticar y cuánto te van a odiar por una palabra que diste. Gloria a Dios. Porque a veces Dios te dice tu futuro, pero a veces en esa palabra profética no viene envuelta los detalles que te van a llevar a ese futuro. A José le pintaron un sueño bonito, pero a José no le dijeron que casi lo matan. A José no le dijeron que iba a entrar a una cisterna. A José no le dijeron que iba a ser esclavo. A José no le dijeron que lo iban a golpear. A José no le dijeron que sus hermanos lo iban a odiar. A José no le dijeron que iba a ser raptado y que iba a estar en una tierra en la que
proceso. La Biblia dice que José fue fiel. Y José desarrolló su potencial como líder. Tanto así que Potifar lo puso sobre toda su casa porque vio que el hombre tenía capacidad, que el hombre era fiel. Por eso nosotros leemos la historia de José, superficial. Pero no vemos algunos detalles. Yo digo que José fue uno de los hombres más valientes de la Biblia. ¿Cómo así, pastor? Si José quizá nunca mató a nadie. Quizá José agarró una espada cuando era gobernador por ética. Pero José quizá nunca agarró una espada. ¿Cómo que uno de los hombres más valientes? Oh, pero David era uno de los hombres más valientes, que era un asesino. No se puede contar los hombres que David mató. Pero una mujer desnuda acabó casi con su ministerio. Y a su nombre. Gloria. Porque valiente es aquel que puede vencer a los demás. Pero el que puede vencerse a sí mismo es indestructible. Denle un aplauso a Cristo. Usted está como muy callado en esta mañana. A su nombre. Gloria. Usted sabe que cuando la esposa de Potifar llegó a donde José para que él se acostase con ella, la esposa de Potifar no fue con un bajo de cebolla, no. La esposa de Potifar no fue con una mascarilla y con unos rolos puestos. La esposa de Potifar, yo me imagino que se perfumó. Se puso una ropa que solamente la podía tener en la intimidad con su esposo. La esposa de Potifar se arregló bien las uñas. La esposa de Potifar lo acorraló en un momento en el cual José tenía quizás algunos 20 años. Ay, un hombre que nunca se había acostado con una mujer. Un hombre que tenía que echarse, usted adulto, tenía que echarse agua fría cuando tenía problemas. Y a su nombre. Gloria. ¿Cuántos están aquí? Amén. Yo le estoy hablando claro para que usted entienda. La esposa de Potifar, mire, si José decidía vivir con la esposa de Potifar, probablemente nadie lo iba a saber. Potifar era un comandante, quizás la esposa de Potifar tenía 30 o 20 años menor que ella. La esposa de Potifar no era una mujer fea. Y a su nombre. Gloria. La esposa de Potifar se veía bien. Lo más probable es que nadie nunca iba a saber lo de la esposa de Potifar y José. José es el que tenía autoridad de entrar a la casa, de moverse dentro de la casa y hacer lo que él quería. José era el que podía decirle a aquel: trae una cubeta de agua, déjeme solo en la casa que voy a descansar. Mas sin embargo, cuando la esposa de Potifar le hizo la oferta a José, José dijo: ¿cómo voy yo a defraudar a tu jefe, a tu esposo, que me puso como líder en su casa? ¿Cómo voy yo a deshonrar así a Dios? El problema de José no era que la mujer se viera bien o se viera mal. El problema de José no era que lo descubriera. El problema de José era honrar a Dios. Hermano, donde quiera que usted esté, el problema suyo no puede ser que el video se publique, que se publique la foto. El problema suyo no puede ser que su pastor o su pastora se dé cuenta, que el vecino se dé cuenta, que lo publique por Facebook. Es honrar a Dios. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. Le dije que esto pica, pero que edifica. José dijo: no, yo no puedo deshonrar a Dios. En el lugar donde José estaba, José podría ser quien él quisiera. José no tenía la túnica de colores. José no tenía a su padre detrás de él. José no tenía, pero en su esencia, aunque él estaba en Egipto, él sabía que él era hebreo. Y a su nombre, José sabía que era hebreo. Yo no sé a dónde Dios te va a poner, pero tú tienes que entender que no importa el lugar donde tú estés, eres hebreo, eres hijo de Dios, tienes promesa, Dios te llamó, tienes un pacto con él, tienes que serle fiel, pero Dios mío. Y a su nombre. Gloria. José tenía una identidad definida. Por eso José no era un soñador cualquiera. Dentro de la iglesia tenemos mucha gente que sueña, pero no están dispuestos a pagar el precio que conlleva ese sueño. Por eso se pasan la vida entera haciendo planes. Y yo me levanto y yo voy a hacer, y yo tengo llamado, y yo tengo ministerio, y Dios me habla, y en ese círculo, porque son como, mire, a veces nosotros volvemos como las olas del mar, que el viento las lleva de aquí para allá.
Así nos llevan nuestras emociones. De hoy estoy triste, hoy estoy alegre, hoy estoy bien, hoy estoy mal, estoy de aquí para allá, pero nunca hay un avance. Gloria a Dios. Porque mientras un proyecto no está organizado y tú comienzas a trabajar en él, sigue siendo un sueño. Y a su nombre. Gloria. Y Dios vino a decirlo. Por eso yo le predicaba en el lunes de avivamiento. Yo le decía que Dios quiere barcas que no estén en el mar para decorar el mar, sino barcas que estén dispuestas a entrarse a la profundidad y ser usadas por el Dios que nos llamó para su gloria y excelencia. Gloria a Dios. La Biblia dice que José, entonces, dentro de la casa de Potifar, cuando la esposa de él le da la noticia y le levanta esta calumnia a José y dice: el hebreo que tú traíste vino para deshonrar. Como José no se quiso acotar con ella, lo deshonró, le levantó una calumnia. Porque hay gente que cuando tú no estás de acuerdo con sus ideales, cuando tú no apoyas su sinvergüencería, te odian, dicen que eres antipático, que eres amargado, que eres chivoso, te levantan una calumnia. Y a su nombre. Yo le digo a la gente: yo no soy una papeleta de 2,000 pesos para caerle bien a todo el mundo. Yo no soy una monedita de oro. Y la gente cree que tú tienes que complacerlo. Tú tienes que complacerlo y hacerlo sentir bien. Y usted tiene que guardar su postura. Y a su nombre. Gloria. En el lugar donde usted tiene que guardar su postura. Yo no te voy a decir nada para que tú te sientes bien. Yo te voy a decir algo que te puede sanar. El problema de esta sociedad, y es un sistema que viene desde el gobierno. Usted no ve que en la política el gobierno te da una fundita para que tú comes el día. Invierte 4 millones de pesos en 5 millones de funditas. Y nos la dan para que comamos un día. Pero nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que le den empleo a la gente que está desempleada, que creen fuente de empleo. Entonces, el gobierno, las iglesias, las familias, la mentalidad del hombre, más que en la República Dominicana, es que tú me des una palabra que me haga sentir bien por el momento. Pero tú me haces sentir bien por el momento. Pero entonces, cuando yo llego a mi casa, sigo con el mismo problema, con el mismo gigante. Y ese gigante me va a hacer la guerra. Por eso usted tiene que aprender, hermano, a dejar la ñoñería. Y que cuando usted tenga una herida, yo no puedo lavársela con agua. Porque el agua lo que hace es que se le pudre y le caiga pu. Y a su nombre. Gloria. Si yo tengo que echarle vinagre, el vinagre le va a picar, pero le va a quitar la infección y puede ser que usted se sane. Y a su nombre. Gloria. Y a la gente, cuando tú le echas vinagre y no le das agua para que ellos se sientan bien, entonces lo que hace es que te odian y te critican. Por eso José cayó en la cárcel. Pero cuando yo leo ahí en el versículo donde dice que José cae a la cárcel, dice que cayó en la cárcel de la guardia. ¿Cuántos están aquí? Amén. Pero Potifar era el capitán de la guardia de Egipto. Pero José cae preso en la cárcel de la guardia. ¿Cuántos me van siguiendo? Amén. O sea, el mismo Potifar fue que llevó preso a la cárcel de donde él era jefe. José no salió de la mano de Potifar. Esa cárcel donde José estaba, el líder de esa cárcel era Potifar. Y yo me imagino que Potifar, a la gente que era lo encargado de la cárcel, mientras José estaba cayendo y lo estaban encerrando, José estaba detrás de este lado de la reja. Y a su nombre. Gloria. Quizás José estaba de este lado de la reja y Potifar se le pegó del otro lado de la reja y le dijo: te vas a pudrir aquí. Por traicionarme te vas a pudrir. Por meterte con mi mujer. Te di mi confianza, te di liderazgo, te limpié, te traté bien y mira cómo tú me pagas metiéndote con mi mujer. Yo me imagino que le dijo eso en la cara a José. Y José se arrinconó en un lugar a llorar. Pero me imagino que cuando se fue, después que habló con José, se acercó al líder de la cárcel y le dijo: mira, sácale provecho a ese muchacho, que ese muchacho tiene potencial, tiene liderazgo. Le di, lo puse, él es hebreo, pero yo le di mi casa, lo puse a cargo de mi casa, y desde que lo puse, yo no sé qué él tiene, pero cuando yo lo puse a cargo de mi casa, mira, todo comenzó a prosperar. Hasta la vaca
que no daban a luz comenzaron a dar a luz. Las ovejas que estaban estériles comenzaron a dar a luz. Mira, lo que yo sembraba, mientras José era el líder, lo que yo sembraba se multiplicaba. Aún los terrenos, en los que no nacía ni hierba, ahí comenzó a hacer cosas. Porque yo no sé qué es lo que él tiene. Dámele seguimiento. Y a su nombre. Gloria. Y la Biblia dice que dentro de esa cárcel, José también comenzó a ser líder. La gente necesita entender, hermano, y a su nombre. Gloria. La gente, por eso le digo que usted y yo tenemos que soltar la ñoñería. Porque la mayoría del pueblo pentecostal, del evangélico, siempre tiene una planificación. Yo no sé si usted le da secuencia a los mensajes. Yo no sé, pero yo le prediqué hace día a usted y le dije que nosotros tenemos que copiar el ejemplo de Abraham. Yo no sé cuándo prediqué ese mensaje, pero no hace un mes. Abraham, cuando escuchaba la voz de Dios, obedecía al instante. Yo le dije eso a usted, que a Abraham Dios le decía, hazme esto, y al otro día lo hacía. Pero que nosotros hacemos una planificación. Dios me dijo, pero primero tengo que organizar tal cosa, tengo que hacer tal cosa, tengo que hacer tal cosa. Sin embargo, este muchacho, José, no estaba en un jacuzzi, no estaba con su familia. Él no dormía en una cama cómoda. Él no se comía lo que él quería. Él no tenía una pareja. Él no tenía una Biblia para leerla. Él no tenía unos zapatos quizás ni siquiera para ponerse. José quizás ni siquiera tenía cepillo para cepillarse los dientes. José tenía que comer a la hora que le trajeran. ¿Alguien está aquí? Amén. José tenía que comer a la hora que le trajeran la comida. Si alguien quería dar un pecozón a José, se lo daba. Mas sin embargo, en medio de su proceso, José nunca se vio detenido. Iba creciendo porque en cada lugar donde estaba demostraba que era un líder, que tenía la gracia de Dios y que Dios lo llamó. Gloria a Dios. Usted y yo necesitamos entender esto, que en la posición en la que usted esté necesita serle fiel a Dios y tiene que crecer. Gloria a Dios. Usted no puede estar esperando que pase este mes. Usted no puede estar esperando conseguir un trabajo. Usted no puede estar esperando casarse. Usted no puede estar esperando que su esposo o su esposa le sea fiel a Dios. Usted no puede estar esperando que pase este fin de semana. Que usted tiene que decidirse ahora, con lo que tengo, como esté, yo voy a serle fiel a Dios, yo voy a crecer. Gloria a Dios. José no esperó nada. José no esperó nada. Hoy Dios le está diciendo a la iglesia, vamos a dejar de planificar tanto y vamos a accionar. Vamos a accionar, vamos a tirar para adelante con lo que tú tengas, como tú estés. No importa tu depresión, no importa tu soledad, no importa tu escasez, no importa tu hambre, no importa tu necesidad, no importa, sé fiel a Dios, tira para adelante. Amén. Ninguno de nosotros estamos peor de lo que estuvo José. Y a su nombre. Gloria. Lo más probable es que usted nunca ha pasado ni llegue a pasar lo que pasó José. El problema es que nos hemos enredado en las cosas del mundo y amamos más las cosas del mundo que a Dios, por eso estamos distraídos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. La Biblia dice que José, entonces, en su cárcel, ahí en su dificultad, usted sabe por qué José, lo que pasa es que hay desiertos en lo que te metes tú y hay desiertos en lo que Dios te mete. Así es. Ahora, yo lo que no estoy de acuerdo con muchos predicadores que te predican y te dicen que en el desierto que tú estás tienes tú que salir porque Dios no te metió. En el desierto que tú, hermano, ¿y de dónde usted va a salir si no es por la mano de Dios? ¿De qué desierto tú vas a salir si no es Dios que te saca? En el desierto en el que tú mismo te metiste, cuando tú te humillas y tú reconoces a Dios, de ahí te saca Dios. Ahora, el problema es que cuando es Dios que te lleva al desierto, Dios te lleva con propósito y tú entiendes por qué estás ahí, qué es lo que vas a hacer y qué tiempo vas a durar ahí. Y Dios tiene un compromiso de respaldarte porque Él te metió ahí. Ahora, cuando tú te metes en el desierto, solamente la misericordia de Dios te clama. Pero la Biblia dice que Él es nuestro socorro y nuestro amparo, que Él es nuestra fortaleza en las tribulaciones. No importa dónde tú estés, Dios te va a sacar. Pero sí hay que aprender a identificar cuándo eres tú y cuándo eres Dios, cuándo es Dios que te mete en el desierto. La Biblia dice que en ese desierto José no solamente creció,
sino que José tenía temporadas. Lo que pasa es que nosotros nos detenemos cuando creemos tener algo. Porque nosotros en magnitud no podemos entender la grandeza de Dios. Y por eso somos conformistas. Yo siempre he ido en contra de lo que se está moviendo en este tiempo. Y lo ataco. De que la mayoría de los predicadores a todas las actividades que tú vas te están predicando los mismos mensajes, dándote la misma profecía y hablándote las mismas lenguas. Al Dios que yo le sirvo no es así, no es un Dios monótono. El Dios que yo le sirvo se renueva y renueva su grandeza en ti. Entonces, hay una monotonía. Pero yo quiero decirle algo a usted. José, cuando estaba en la casa de Potifar, lo más probable es que José se había conformado y decía, wow, aquí yo me acuesto a la hora que yo quiera. Aquí yo soy el líder de toda esta gente. Aquí yo estoy bien, me como la comida que yo quiera. Aquí me obedecen. Aquí yo tengo gente que hace lo que yo le diga. Y Dios le estaba diciendo, no. Tú estás cómodo ahí, pero ese no fue el sueño que yo puse en ti. Porque yo te dije a ti que tu familia se iba a postrar ante ti y que tú ibas a gobernar. Y yo tuve que sacarlo de ahí para meterlo en la cárcel. Y en la cárcel era líder. Pero hay algo profundo aquí. ¿Cómo es que José está fluyendo en el ministerio? Está en el proceso de Dios. Está creciendo. Porque aún en la carcelera llegó a ser líder, pero sigue siendo esclavo. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Usted sabe que a veces somos líderes. Y a veces estamos dando profecía. Y a veces estamos predicando y estamos cantando coro. Y estamos aquí en la iglesia, pero seguimos siendo esclavos. Seguimos con atadura. A veces estamos aquí, pero seguimos con atadura del diablo. Pero hay ataduras que son procesos que Dios te permite. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque el propósito de Dios no es que usted y yo seamos esclavos. Pero si el propósito de Dios es, como le dije anteriormente, que aún en medio de su dificultad usted pueda darle la gloria y la honra al Señor. Amén. Por eso, en medio de su proceso, vuelvo y repito, José le fue fiel a Dios. Y dice la Biblia que hombres soñaron sueños y José se lo interpretó. Y la voz llegó a Faraón. Y la Biblia dice que José llegó a ser gobernador de Egipto. Pero yo quiero terminar con esto, porque eso es lo más importante para mí en este mensaje. Porque dentro de la iglesia tenemos mucha gente que tiene ministerio, que tiene llamado. Pero el problema es que aunque muchos tenemos llamado y tenemos ministerio, pocos tenemos fruto. Cuando José llegó a ser gobernador de Egipto, ¿usted sabía que José ahora es el jefe de Potifar? Alaba y a su nombre. Gloria. Ahora José, yo me imagino que la Biblia no lo dice, que José llamó a Potifar y llamó a su mujer y le dijo, hay que limpiar mi testimonio. Mujer, aclara qué fue lo que pasó. Y yo me imagino, porque en Egipto, después de Faraón, el líder más grande era José. Y yo me imagino que José se sentaba con Faraón en la silla. Y Faraón le preguntaba, cuéntame tu historia. ¿Y por qué tú estás aquí? ¿Y cómo es tu familia? ¿Cómo tú llegaste a la cárcel? Mire, lo que pasa fue que la esposa de Potifar me levantó una calumnia. Por eso yo caí a la cárcel. Y yo me imagino que el faraón le dijo a Potifar, Potifar, ven, siéntate aquí. Y Potifar tuvo que hablar con su esposa. Mire, yo le voy a decir algo a usted. Hay Potifar que se van a levantar en tu contra. Pero aunque en un momento se levanten en tu contra, nunca lo tomes en tu corazón para guardar el rencor. Si fue un Potifar que un día te extendió la mano. Gloria a Dios. Si Potifar en algún momento te extendió la mano, confió en ti, te dio ayuda, en el momento en que las cosas no aparezcan como son y tú seas la víctima y tú tengas que sufrir, tú tengas que llorar, ora a Dios, sana tu corazón y nunca te levantes contra el Potifar que un día te dio de comer. Gloria a Dios. Porque aquí está la diferencia.
del José que tiene dones, que tiene ministerio, al José que tiene los frutos. La Biblia dice que cuando llegan sus hermanos, por el hambre que se provoca, que hay allá en la tierra de Canaán, porque voy a tratar de ya resumir, yo voy a hablarle de José 3 horas, pero no quiero que se le olvide nada de lo que le estoy diciendo, y yo quisiera que esta parte usted la guarde dentro de usted. La Biblia dice que los hermanos de José, después que vieron a José, después que se arrepintieron, después que vieron la grandeza de José, después que se cumplió la profecía, que tuvieron que arrodillarse delante de él como él lo soñó, como él se lo profetizó. La Biblia dice que cuando su padre muere, entonces ellos sienten temor. Y le dicen a José, mira, ellos hablando mentiras, pero tratando de salvar su vida, porque el miedo hace que nosotros temblemos y hasta hablemos mentiras. El miedo hace que usted se haga hasta pipí, papá y popó. Y a su nombre. La Biblia dice que fueron donde José y le dijeron, mira, nuestro padre te mandó a decir con nosotros que no tome venganza y que perdones nuestras vidas por el daño que te hicimos aquella vez. Porque quizá ahora, como nuestro padre murió, ahora tú no vas a hacer daño a nuestros hijos. Si tú quieres, nosotros vamos a ser tus esclavos, pero por favor no nos haga daño. La Biblia dice que José le dijo, ustedes pensaron mal contra mí, pero en el propósito de Dios todo esto estaba para bien, para que hoy podamos alimentar a mucha gente. Y a su nombre, Gloria. den un aplauso a Cristo, aleluya. José los perdonó, José lo alimentó, José lo cuidó. Aquellos que le hicieron daño, aquellos que lo golpearon, aquellos que lo menospreciaron, aquellos que lo hirieron, José no estaba pensando en las heridas del pasado. Él estaba pensando en que Dios había dado una promesa de que esa tierra de Canaán sería de ellos, de que Dios lo iba a sacar de Egipto y Dios lo iba a llevar a una tierra fructífera. Cuando la iglesia no tiene en mente la promesa de Dios, lo que Dios dijo de ti, entonces comete el error de enfocarse en quién te hirió, quién te cerró las puertas, quién fue que te hizo caer, quién fue que no te ayudó. Y por eso tenemos una iglesia en la que se manifiestan los dones, que predica, que danza, que habla lengua. Pero tenemos una iglesia en la que pocas veces se manifiestan los frutos, que perdona, que ama, que restaura. En esta mañana, hermano, yo termino con esto. Mire, hay una diferencia entre lo que es el fruto del Espíritu y lo que es los dones del Espíritu. No se deje engañar. Los dones del Espíritu le van a hacer multiplicar y llegar a otras gente. Pero el fruto del Espíritu es quien lo va a salvar. Por eso Gálatas especifica y dice que contra tales cosas no hay ley. Y a su nombre. Gloria. Necesitamos una iglesia que dé fruto. Necesitamos una iglesia que entienda que tenemos que volvernos a la santidad de Dios. Necesitamos una iglesia que perdone. No importa el mal que te haga, no importa quién te critique, no importa quién te murmure, no importa quién se levante contra ti. Tenemos que aprender a perdonar para que no nos pase como a Jonás, que a quien Jonás tenía en poco, a esos la misericordia de Dios le llegó. Para que no nos pase como a Pedro, que a quien Pedro tenía en poco, a Cordero y su familia, dice la Biblia, que a ellos se les llegó el Espíritu Santo. Ellos también hablaron en lengua, ellos también profetizaban. Porque a veces creemos que solamente nosotros tenemos el don. A veces nosotros no creemos los protagonistas de la película. No creemos la última Coca-Cola del desierto. Y la gloria es de Dios. Por eso todo lo que hacemos tenemos que hacerlo para Él. Póngase de pie en esta mañana, gloria al Señor. Y a su nombre. Gloria al Señor, aleluya. Dios está buscando, hermano, gente que como José aprenda a perdonar. Gente que como José no tenga heridas del pasado. Gente que como José luche por sus sueños. Si en este año, y a su nombre, si en este año seremos mejores,
significa que eso que Dios puso en usted, ese sueño que hay dentro de usted, tiene que despertar. Ese sueño que está dentro de usted, tiene que materializarse. Que usted y yo salimos del mismo nivel por el que hemos estado estancados durante muchos años. Que usted y yo crecemos. Que usted y yo salimos de la rutina. Que usted y yo vemos cumplir la promesa de Dios para nuestras vidas. Amén. Pero que sobre todo tenemos fruto. Y a su nombre. Gloria. Muchos queremos ser el David que mata a sus 10,000. Muchos queremos ser el David que cuando canta, los demonios tienen que soltar los cuerpos de Saúl. Muchos queremos ser el David que toque el arpa bonito. Muchos queremos ser el David que mata a Goliat. Pero pocos estamos dispuestos a ser el David que perdona a Saúl.